¿Qué es la familia? Se pregunta el Papa Francisco y se contesta, más allá de sus acuciantes problemas y de sus necesidades perentorias, la familia es un centro de amor, donde reina la ley del respeto y de la comunión, capaz de resistir a los embates de la manipulación y de la dominación de los centros del poder. En el hogar familiar, la persona se integra natural y armónicamente en un grupo humano, superando la falsa oposición entre individuo y sociedad. En el seno de la familia, nadie es descartado. Tanto el anciano como el niño hallan acogida. La cultura del encuentro y el diálogo, la apertura a la solidaridad y a la trascendencia tienen en ella su cuna. Por eso, la familia constituye una gran riqueza social. En ese sentido, quisiera subrayar dos aportes primordiales como la estabilidad y la fecundidad. Muy buenas tardes a todos. Hoy nos reunimos en este segundo conversatorio. Recordemos que hace un mes atrás tuvimos el primero. Y la idea de hoy es conversar acerca de este importante tema que es la familia. Para ello, voy a invitar a que se presenten nuestros invitados de hoy. Buenas tardes, mi nombre es Ignacio Salazar Muñoz, soy diácono permanente de la parroquia San José y de acá del colegio San Alberto, casado, 4 hijas. Muy bien, don Ignacio. Nos acompaña Tamara, como en el primer encuentro. Sí. Invitamos a presentarse, Tamara. Mi nombre es Tamara Zúñiga, soy profesora de Artes Visuales de acá del Colegio San Alberto Hurtado. Muchas gracias. Por favor. Bueno, yo soy la hermana Enriqueta y colaboro aquí en el colegio en el área de pastoral y también en la parroquia de San José. Muchas gracias, hermana. Muy buenas tardes, pues yo soy Juanita García Arriaga, soy sierva del Señor de la Misericordia y en este tiempo estoy colaborando en el Colegio San Alberto Hurtado, en la parte de la oración dentro de la pastoral y también colaboro en la parroquia de San José. Muchas gracias, hermana Juanita. Buenas tardes, mi nombre es Paula Faúndez, soy apoderada del colegio y también pareja del profesor Mario Olivares. Buenas tardes, mi nombre es Sergio Wiff, casado con Anita, soy apoderado del colegio, participo en la pastoral familiar. También presto servicio en la comunidad de la parroquia San José. Muy buenas tardes, mi nombre es Mario Olivares, soy profesor de Química y Ciencia, trabajador de aquí del Colegio San Alberto Hurtado, pareja de Paula Faúndez y padre de Sofía, del octavo básico. Buenas tardes, me llamo Ana Gutiérrez, soy casada con Sergio, soy dueña de casa y tengo 3 hijos. Muy bien, muchas gracias a todos por presentarse. Tal como decía en un principio, el tema que hoy nos reúne es conversar acerca de la familia, ¿ya? Tenemos familias constituidas, tenemos parejas de Dios, ¿no es cierto? Por lo tanto, vamos a tener una conversación bastante variada con distintos enfoques. Para eso los quiero invitar, ¿no es cierto?, en primer lugar, a preguntarles qué papel tiene la familia en la educación de los hijos, ¿ya? En breves palabras, don Ignacio, me gustaría comenzar a usted. ¿Qué papel considera usted que tiene la familia en la educación de los hijos? A ver, la familia, hay frases, ¿cierto?, que son bastante ocupadas, por ejemplo, el impuesto de iglesia doméstica, la primera o el primer lugar donde nuestros hijos se educan, etc. Pero en realidad la familia es el centro de la vida. Sin familia es muy difícil poder desarrollarse.
especialmente en aquella época en que es tan difícil educar, sobre todo a nuestros pequeños hijos. Es difícil porque ellos recién van adquiriendo sus primeros conocimientos, y estos primeros conocimientos son para nosotros la base. En nuestra sociedad necesita, ¿cierto?, de familia, pero más que nada necesita de que estas nuevas generaciones vuelvan a retomar tal vez un punto perdido como ha sido la educación cristiana en el hogar. Yo creo que ese es un punto muy importante que nosotros debiéramos tratar de ayudar, de colaborar a retomar como era antiguamente. Muchas gracias, don Ignacio. Es importante la parte de la educación cristiana, pero también considerar, ¿no es cierto?, que no siempre, siendo una familia cristiana, no siempre siendo una familia cristiana, también se pueden entregar valores, ¿no es cierto? Eso tenemos que tenerlo súper presente. Tamara. Bueno, la familia cumple un rol fundamental, ¿cierto? Sea familia papá, mamá o solo mamá, ¿cierto? Donde se entregan los valores principales, fundamentales, la primera escuela, ¿cierto? En donde nosotros comenzamos nuestras raíces, ¿cierto? Como persona y para después estar en sociedad. Pero sí, en la familia es lo fundamental y el pilar de toda persona. Muchas gracias, Tamara. Hermana. Bueno, yo creo que es fundamental, por no decir importante, porque todo el mundo de repente decimos, es muy importante, pero yo creo que es fundamental, ¿verdad? Es así como la primera escuela que los hijos tienen o tenemos o tuvimos que es la familia. Entonces yo creo que por eso es así como primordial, es el fundamento, es la base para todo lo que ya se ha comentado, desde nuestros valores, toda nuestra forma de ser, nuestro comportamiento, es nuestra primera escuelita. Así es. Hermana Juanita, Muy si bien no han formado familia las dos, pero en su historia tienen su familia. Sí, claro. Por lo tanto, para usted, hermana, ¿qué papel juega la familia, digamos, en la educación de los niños? Yo considero que el papel de la familia en la educación y formación de los hijos tiene el papel primordial, porque no hay nada que supla los valores que se pueden lograr en una familia, sobre todo donde hay papá y mamá. La formación de los hijos, la educación de los hijos y los valores que se recogen en estos hijos son muy diferentes a cuando solamente existe la mamá o solamente existe el papá o solamente existe la abuelita o alguien. Es muy importante y yo consideraría que fundamental para los niños, sobre todo, porque nada puede suplir el amor de un padre y de una madre. Nada puede suplirlo. Entonces, yo sí considero fundamental la formación de los padres de familia hacia sus hijos. Muchas gracias, hermana. Bueno, hay una frase que escuché hace un tiempo que decía que la familia es la base de la sociedad. Y partiendo de ahí, y los distintos tipos de familia que hay, porque hay niños que se crían con las abuelitas, con las mamás, solo con mamá o mamá-papá, y así como hay diversos tipos de familia, y la pregunta decía la importancia de la educación, En la formación de los hijos. la formación, es como lo que uno parte en la casa, o sea, digamos, el partir y dando gracias, mamá, gracias por, no sé, por el desayuno, gracias por lo que me preparaste, o al llegar, por ejemplo, al colegio, saludar a la persona que está en la puerta. Esa educación es súper importante y esa educación es la que da la familia. Entonces la formación de desde las cosas más sencillas, ¿cierto? Claro, desde la cosa más sencilla, de lo más básico, ahí está la familia. Entonces es súper importante el rol que cumple la familia en la formación de cualquier individuo. Muchas gracias, Pauli. Don Sergio. Bueno,
como han estado diciendo, que la familia es la base fundamental de la educación, pero también estaba pensando yo en los ejemplos que van dando los integrantes de ese grupo familiar. Y en el caso nuestro, por ejemplo, mi mami a veces rezaba en la noche y la niña, la Francisca, por ejemplo, ella iba aprendiendo a rezar. Entonces, antes de dormir, ella empezaba a rezar. Entonces, los ejemplos que nosotros estemos dando a los niños los van aprendiendo. A veces uno no lo ve al tiro, pero después con el tiempo van floreciendo. Pero en la familia es la cuna de todos los valores, la educación, en el cristianismo, enseñarle al Señor. Yo creo que sí, la base es ahí, en la familia. Súper importante lo que menciona don Sergio, ¿no es cierto? Que a veces más que lo que le queremos enseñar con palabras, prima lo que a veces enseñamos con el ejemplo, ya lo que hacemos día a día. No sacamos nada con decirle respeta a tu hermano, si después nosotros, ¿no es cierto?, pasamos a llevar a alguien de la familia. Profesor Mario. Bien, escuchando atentamente a todos, creo de que justamente la familia es súper importante, obviamente, para la entrega de valores y la educación que tenemos con nuestros hijos y también con los niños. También destacar o tener en consideración de que no solamente tenemos una familia, porque tenemos la familia en donde nacemos, como también tenemos la familia que elegimos como nuestros amigos o la familia que formamos en nuestro trabajo, a los que tenemos esta dicha de trabajar con muchas personas. Ya tenemos una gran familia que vamos cambiando también año a año nosotros en el colegio, de los cuales también nosotros nos sentimos importantes de entregarle ciertos valores, ¿ya? Pero claro, justamente es fundamental el rol de la familia para entregar, como dice don Sergio también, apoyándome a sus palabras, en dar el ejemplo a nuestros hijos, a nuestros niños, en nuestra labor también como profesores, pero que no necesariamente tiene que ser algo súper constituido, porque como personas, nuestro rol fundamental como humanos, ¿ya? Es enseñarle a otras personas también estos valores o lo que deba saber para ser básicamente una buena persona. Muchas gracias, Mario. Anita. Yo pienso que la familia es la base de la sociedad, como dijo Paula, también, como dice Sergio, con ejemplo, con nosotros practicamos, ellos van viendo, porque ellos repiten, los niños nacen y aprenden porque nos ven hacer las cosas. Y si nosotros hacemos algo bueno, ellos van a darse cuenta, sobre todo en la base cristiana. Si nosotros vamos a misa o rezamos, hacemos oración en la casa y nos respetamos entre todos, va a haber siempre un respeto mutuo entre todos. Siempre es el ejemplo. Y uno viene de una familia, también uno saca lo bueno que trae de su familia de nosotros, por ejemplo. Cuando ya después vamos a formar otra familia, nosotros vamos sacando lo bueno de lo que nosotros aprendimos en la familia de cada uno de nosotros y lo vamos haciendo uno solo en nuestra familia. Lo bueno y a veces lo malo, ¿eh? Porque a veces de repente renegamos de nuestra historia familiar y de repente a veces uno cuando hace consciente lo que hace o lo que dice en la casa, se da cuenta que sin darse cuenta está replicando lo mismo que decía el papá, la mamá, la crítica o la manera a veces de enseñar a nuestros hijos. Los quiero invitar en la segunda pregunta a pensar en nuestra historia familiar, ¿ya? Y la segunda pregunta va a ser, ¿qué los marcó a ustedes de su historia familiar? ¿Ya? Pensando en sus padres, en sus abuelos. Don Ignacio, nos gustaría escuchar. ¿Qué recuerda usted que lo haya marcado de su historia familiar? A ver, actualmente se dice, por ejemplo, que tenemos nuevos tipos de familia. Ya no solamente papá, mamá, hijos, sino que a veces papá ausente o mamá ausente, los hijos criados por otros familiares. Yo que vengo del siglo pasado, recuerdo que ya en ese tiempo sucedía este problema. De hecho, en mi experiencia personal, para que mi señora madre trabajara, me crió mi abuelita. Por lo tanto, yo no fui criado por mamá y papá, sino que por abuelita. Pero en el fondo, ¿qué significa eso? Que no solamente la familia misma es la que te va dando el rumbo de tu vida y que va formando un bagaje importante
de experiencias que uno va siguiendo en la vida y a la larga se refleja en cómo tú eres en la actualidad. Como uno es en la actualidad es como fue criado, educado, enseñado en una familia, con valores, con perspectivas a lo mejor altas con respecto a sus hijos. Pero también fíjate que hay un punto. En ese tiempo nuestra familia se ampliaba al barrio, ¿ya? Entonces depende dónde uno era, de qué barrio era, ¿cierto? Tenía su otro núcleo, que eran dos, la familia, la casa misma, pero también era este barrio, esta cuadra, esta manzana donde todos los niños nos conocíamos, donde los papás se conocían entre ellos. Y a la larga eso va creando en nosotros una forma de vida, nos va dando una experiencia para la vida. Y por ejemplo nosotros podemos decir, soy más cordial o menos cordial porque así me educaron. Soy, no sé, más amigo de mis amigos porque nos criamos entre muchos amigos con las mismas necesidades, con las mismas carencias, pero también con ese cariño y ese amor que nace de una casa o de un hogar, ¿cierto?, donde no son tan altas, ¿cierto?, las perspectivas ni las necesidades, sino que es más importante el cariño. Yo creo que esa parte a mí me ha marcado mucho en mi vida, ¿ya? El cariño, la cercanía, el sentirse, el reconocer a mi vecino, reconocer a mi vecina, cosas que con el tiempo se han ido perdiendo. Se han perdido mucho, pero se quieren recuperar. Para allá vamos. Tamara, ¿qué hecho recuerdas que te haya marcado de tu historia familiar? Sí, o sea, yo creo que disfrutar de cosas simples, sí, valorar cada cosa que vivimos como familia, pero eso es lo que yo destaco de mi familia, sí, disfrutar de cosas simples. Muchas gracias. Sí. Bueno, yo quiero compartir que yo creo que a mí algo, bueno, todas siempre las familias en algo te marcan, como decía usted, bien o mal, pero algo te marca, ¿no? Y yo, por ejemplo, yo así ahorita recordando, yo digo, a ver, como ¿qué fue así como que lo que más me ha marcado mi familia? Yo creo que todo, y sobre todo mi papá, porque siempre él ha sido así como, no es, bueno, puede ser que yo sea como él, ¿no? Pero él es así como para todo fiesta, o sea, si pasa esto, vamos a hacer, en México se dice una carne asada, aquí ustedes dicen un asadito, entonces, así como que mi papá es muy fiestero, o sea, él cualquier cosa y quiere hacer fiesta, quiere así como premiar, como cosas así, él es muy alegre, muy, le gusta mucho pasear también, entonces así como que son cosas que me han marcado mucho como de parte de él y digo, sí, o sea, como que yo en eso me parezco mucho a mi papá, bueno, igual en otras cosas. Y también en relación así con mi familia de manera general, como muy, nos apoyamos mucho, aunque yo esté lejos, igual yo me entero y me informo de todo lo que sucede en mi familia. Entonces yo creo que eso ha sido así como muy fundamental para mí, ahora que estoy en otro país, el hecho de estar como informada, enterada de todo lo que va sucediendo. Y sobre todo también algo así que me ha marcado mucho, o al menos en mi familia, se da como donde está una, estamos todas, o sea, o todos, porque tengo un hermano y 3 hermanas más. Entonces, eso ha sido siempre como el estar apoyándonos en todo momento. Y bueno, ciertamente que tengo otra familia que es mi familia religiosa, ¿verdad? Porque esa es mi otra familia también. Y yo creo que dentro de la vida consagrada, si bien vivimos en comunidad o aprendemos a vivir en comunidad, es también una familia en donde igual se refleja, los valores, las costumbres y lo que cada una de nosotras tiene de acuerdo a cómo fuimos formadas en nuestra comunidad. Y en nuestra casa. Entonces en la comunidad se da así como esa tutti frutti, como dicen, porque ahí es donde se enriquece o nos enriquecemos, porque cada quien aporta lo que tiene, lo que es. Y lo bonito de esto también es que lo aportas y claro, o sea, también uno tiene sus debilidades o tiene sus cosas no tan buenas, pero sin embargo la misma comunidad te va ayudando a que eso
tú lo vayas encaminando y vayas creciendo, ¿no? Yo creo que es como igual en una familia donde te corrigen, donde te dicen, donde te orientan. Entonces, eso, o sea, como que eso a mí me ha marcado y me ha gustado mucho de la vida comunitaria, que también uno aprende, ¿verdad? Y que también uno va creciendo como familia. Aprendes otros valores y aprendes muchas otras cosas más también. Eso. Muchas gracias, hermana. Hermana Muy Juanita. bien, pues yo creo que a mí lo que me marcó en mi familia fue lo siguiente. Nosotros fuimos una familia numerosa y mi papá tenía un empleo muy sencillo en donde lo que él ganaba para sostener a su familia era muy poco. Entonces yo desde niña o desde jovencita intenté trabajar para ayudar a mi mamá, para ayudar a mi papá. Entonces esto fue algo que a mí me agradó muchísimo porque desde que terminé mis estudios básicos, yo ya quise entrar en una actividad donde laborara y donde lograra algo de economía para mi familia. Y yo ahora considero que esta influencia que yo viví en mi familia, ahora también la tengo porque siempre quiero ayudar en lo que haga falta, como que colaborar, que haya el bienestar para la comunidad religiosa, ¿verdad? Entonces, sí siento que mi familia humana, mi familia es un reflejo, o más bien yo trato de hacer un reflejo aquí en la comunidad religiosa. Entonces, para mí es algo muy bello el recordar mi familia con sus carencias y con sus riquezas y vivir ahora en esta familia mucho más numerosa y mucho más linda. Entonces, conjugar estas dos riquezas, y eso es lo que a mí me agrada. Entonces, la marca del inicio tiene influencia en el siguiente momento, siempre marca. Bueno, de mi familia muchas cosas me han marcado, muchas cosas. La verdad que siempre uno como que atesora más los buenos momentos y trata de recordarlo y poner en práctica todas las cosas que te han enseñado, pero lo que más destaco de mi familia es ser súper unidos, que sea cual sea la situación o la instancia, que es algo que la pandemia nos afectó mucho en ese sentido, que no nos podíamos juntar, no nos podíamos ver, siempre acostumbrados a celebrar cumpleaños y somos numerosos, entonces era por lo menos una vez al mes que nos juntábamos todos. Entonces esas situaciones como que yo las guardo porque crecimos juntos con mis primos, tenemos mucha cercanía con mis tíos y eso genera cierto grado de confianza también, entonces cuando uno se ve envuelto en alguna situación o algún problema, uno sabe que puede acudir a ellos sin ningún miedo, sin ningún temor, y siempre van a estar todos es como sentir un ejército de buenas personas atrás de uno, que yo siento que eso es lo que más me ha marcado en mi familia, la alegría, el poder juntarnos, reunirnos, ser tan cercanos, es como lo más lindo que destaco de mi familia, y lo que más me ha marcado también. Muchas gracias, Pauli. Don Sergio. Estaba haciendo memoria. Bueno, hay momentos en que te van cambiando en la historia familiar. Y generalmente sucede eso. Nosotros, en el caso de la familia, mi papi murió muy joven. Entonces hubo un cambio estructural de papá que alimentaba, papá que hacía todo, a la mamá trabajadora. Entonces nosotros generalmente ahí nos criamos casi con la empleada. Y en ese tiempo, la convivencia que tuvimos y que siempre la tengo en recuerdo, y a veces a la Anita yo le decía que nunca haya que negarle el cariño de los abuelos a los nietos. Porque nosotros nos reuníamos a la orilla de un fogón, conversábamos toda la noche hasta las 1, 2 de la mañana, al lado de una tortilla, tomando mate, todo lleno de carbón porque éramos pobres, familia pobre, el humo salía, llorábamos, nos arrancábamos, pero se disfrutaba.
momentos. Lo más terrible era que esa cuadra, porque mi abuela vivía en el mismo sitio, que a una cuadra yo tenía que en la noche como a las 11, 12, a la 1 de la mañana correr, y parece que conversábamos cosas del diablo, cuentos, historias, entonces parece que te iban a asustar y te iban a llevar. Esos son momentos que fueron marcando en el futuro. Y lo otro, yo creo que fue cuando ya nos casamos, formamos una familia nuestra. Ya de ahí cambió la historia de todo, digamos. Pero esos son momentos que te fueron marcando en mi vida. Ujú. Nosotros los criábamos solos, casi. Porque mi mamá, yo tenía 7 y mi mamá a puro trabajando. Así que nuestra vivencia, como decía Ignacio, era con los amigos del barrio, no, pero era de un sector alto grande. Eso. Muchas gracias, don Sergio. Don Mario. Bueno, en mi caso, también justamente en la familia donde crecí, me entregó todos los valores que tengo, obviamente. Crecí con mis dos papás, que afortunadamente todavía siguen aquí conmigo, acompañándonos. Bueno, ellos somos una familia pequeña, somos los 3 solamente, ¿ya? Pero el resto de mi familia, como contaba Paula también, es similar el tema de esta unión que existe dentro de nuestra familia, ¿ya? Los hermanos de mi mamá, mis tíos, tenía un tío que no hace mucho nos dejó, que a él le gustaba hacer este tema también de las fiestas como el papá de la hermana Enriqueta, y que todos se juntaran en su casa. Entonces esa imagen que tengo de la unión de familia es importantísima para mí. Es un tesoro que resguardo, en donde entendí de que la familia justamente tiene que tener esta unión, ¿ya? Y lo otro también, el tema del apoyo, de, como se dice vulgarmente, ser aperrado con tu hijo también, o ser aperrado con las personas que tengan que hacer en su momento, ¿ya? Porque, bueno, mis viejos todavía nos apoyan a los dos, justamente. Uno les dice upa, ellos chalupa al tiro nomás. Gracias a ellos hemos logrado varias cosas, y con este tema de la unión también que te estaba comentando, cuando yo realicé mi defensa de tesis, también por talla les dije así como, yo estudié en Valparaíso, por talla les dije así como, hoy podrían ir a mi defensa de tesis, porque mi mamá, mi papá, mis tíos, mis primos, mis amigos que vivían allá, mi familia de Valparaíso, fueron todos mis amigos de la carrera, tenía una sala repleta. Entonces esa sensación de que te entrega la gente, que obviamente nace desde la familia, esa unión y ese apoyo que te debe entregar una persona para sentirte como tal, es lo fundamental. Y es lo que aprendí a través de mi familia, a cómo debo ser, tanto obviamente con mi familia que estoy formando, bueno, que tenemos formada, y con mi labor también como docente, ¿ya? Porque justamente, como te decía al principio, ser docente también implica en que tienes tu familia tanto de colegas como también en cada uno de los cursos, con los niños a quienes les enseñamos. Formar nuevas familias, ¿cierto? Muchas gracias, Mario. Anita, ¿qué nos puede contar? ¿Qué Bueno, le marcó a usted de su historia? Yo tuve una mamá y 2 papás. Mi padre biológico, que era casado con mi mamá, y mi tío solterón, que vivía con nosotros. Y él descendía de familia italiana, directo de italiano. Y él siempre decía que el respeto a los padres era sagrado. Y lo otro que siempre nos decía a nosotros, a donde ustedes vayan, nunca se les olvide la educación, el por favor, muchas gracias, permiso, hasta luego. Eso no se les olvide nunca, decía él, porque eso demuestra su educación. Y de mi papá lo que puedo rescatar, que fue un hombre muy trabajador, siempre aperrador para sus hijos en el sentido que se educaran mucho más que ellos, porque él venía de una historia muy mala. Y me decía siempre, no, yo quiero siempre dejarlo a ustedes con alguna educación. Y siempre trabajó en la calle, aperrando, y nunca se quejaba él, nunca se quejaba. Y eso es lo que más valoro yo de ellos dos, porque ellos dos siempre me entregaron muchos valores como para mi vida. Y eso es lo más importante. Recordemos que estamos también, ¿no es cierto?, con una transmisión en vivo
y nos están viendo, ¿no es cierto?, muchas familias de nuestro colegio, alumnos de nuestro colegio, y es importante, ¿no es cierto?, que de los temas que hemos ido conversando vayan extrayendo aquellas partes más importantes, ¿ya? Se ha mencionado mucho la palabra, ¿no es cierto?, apoyo, se ha mencionado mucho la palabra disfrutar de lo sencillo. También hemos hablado, ¿no es cierto?, de nuestra historia familiar, ¿ya? De don Ignacio me llamó mucho la atención también que recordara, digamos, esa formación que había no muchos años atrás, para no perjudicarlo, don Ignacio, pero sí en la cual, ¿no es cierto?, estaba, también era parte de la familia, el barrio, cosa que a lo mejor hoy día los niños, no muchos a lo mejor van a entender este concepto, porque para ellos los amigos a veces están dentro de esta cajita pequeña, ¿no es cierto?, que se llama celular, y que a veces creen que tienen esos 558 amigos que aparecen en las redes sociales, pero en el caso mío yo siempre les pregunto en clase, cuando estuvieron enfermos, ¿cuántos de esos 558 te llamaron? Y normalmente la respuesta es 0. Entonces a veces los amigos que nosotros creemos que tenemos virtuales, por llamarle así, no es lo mismo, ¿no es cierto?, que las personas cercanas que están junto a nosotros, familiares, ¿no es cierto?, y en algunos casos que todavía se vive también esa vida de barrio, que no es tan común, pero que es muy importante. La siguiente pregunta para que conversemos, ¿no es cierto?, dice, junto con la formación que nosotros le entregamos a nuestros hijos, ¿es vital la formación cristiana? Por extraña que parezca la pregunta, porque la mayoría de los que estamos aquí reunidos, ¿no es cierto?, tenemos la creencia, ¿no es cierto?, de nuestra fe cristiana católica. Pero, ¿es realmente necesaria en estos días, don Ignacio? Necesaria, importante, imprescindible. Pienso que tiene que formar parte de la esencia de cada familia, incluir la educación cristiana, los verdaderos valores del cristianismo. Esos valores del cristianismo, aunque parezca un poco no muy asociado, ¿cierto?, a lo que quiero decir, uno piensa que con esos valores cristianos tal vez uno es elemento para la sociedad, para estar aquí, para estar allá, y que son difíciles de cumplir. Por ejemplo, la solidaridad, por ejemplo, el amor, el respeto, etc. Pero a la larga, el más beneficiado es uno mismo, porque quien vive los valores de Cristo, vive los valores de, en primer lugar, el amor, en segundo lugar, de la amistad, en tercer lugar, de la solidaridad. Y esos valores se ven reflejados en las acciones que uno hace, y a veces las hace corriendo porque no hay mucho tiempo, a veces las hace un poco disgustado porque dice, pucha, otra vez tengo que hacerlo yo, etc. Pero al final del día, cumpliendo, practicando esta buena vida de cristiano, quien más gana es uno mismo. Y es uno el que se pone al final, uno piensa que no, que lo estoy haciendo por él, que lo estoy haciendo por ella, que por esta familia. Pero el practicar los verdaderos valores de Jesucristo, el que gana es cada uno de nosotros. Muchas gracias, don Ignacio. Estaba muy pensativa, Tamara. Sí. ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué piensas tú? Bueno, yo creo, independientemente de la religión, ¿cierto?, de las creencias, o muchas veces nosotros vivimos experiencias que no son marcadas con, no sé, pues, por ejemplo, nosotros el sello católico, sí, pero siempre estamos como protegidos, por así decirlo, por alguien, o siempre teniendo la fe en algo. Yo creo que eso es súper valioso y, por ejemplo, yo me recuerdo cuando pequeña, mis papás tenían un grupo de personas, amigos, católicos todos, que participaban en un grupo de cursillo. Y decían, porque se juntaban, de repente hacían actividades en la casa o iban a otras casas, nosotros también íbamos, era como una actividad de iglesia, pero no en una iglesia, sino que en una casa, y eso a mí
me causaba mucha curiosidad, porque yo decía, hoy ellos practican, por ejemplo, la solidaridad, rezaban por alguien, siempre estaban pidiendo o agradeciendo, pero siempre con su familia. O sea, mis papás no iban solos, sino que, por ejemplo, yo era la más chica de mi familia, me llevaban o iban a la casa, entonces era como, siempre lo católico a mí me reflejaba el tema, por ejemplo, de lo social, de compartir con más personas, compartir las vivencias familiares, ¿cierto? Y adaptarse también a las realidades de otras familias y también el tema de la solidaridad. Entonces es súper lindo, yo recuerdo esos momentos y a mí también ahora cuando entré a trabajar al colegio, claro, o sea, me invitaron a participar de pastoral y yo me imaginaba algo súper similar a eso, entonces encuentro que el valor católico, ¿cierto?, cristiano es súper importante también y que uno también en eso refleja los valores de la propia familia, como que los recalca, por así decirlo, y los mantiene en el tiempo igual, y la fe, obviamente. Muchas gracias, Tamara. Hermana. Romano. Bueno, yo, pues desde luego, ¿verdad? Yo voy a decir que sí porque soy religiosa. No, pero yo creo que dentro de todo, independientemente de la fe que profesamos o independientemente de lo que nosotros creamos, yo creo que sí es importante siempre esa formación en Cristo, ¿no? Reconocer a alguien más que yo. O sea, el hecho de reconocer que hay un Dios, ¿verdad?, que me creó y que me ama. Yo creo que eso es, es todo el sentido de la vida, el hecho de yo creer en un Dios, porque eso también a mí me ayuda a continuar, a caminar como dice la pregunta, ¿no?, en cuestión de relacionarlo con los valores. Desde luego, yo creo que por sí misma no hago las cosas por quedar bien o porque me vean o porque me aplaudan, no, sino porque yo veo más allá de esas acciones, se podría decir, ¿no? Sé que todo lo que yo pueda realizar es por Dios o es para Dios sobre todo, y ahí van incluidos mis valores también. Entonces, el hecho de que yo haga las cosas por Dios, desde luego que es por una formación cristiana y que se me ha enseñado a reconocer a Dios como mi todo, ¿no? A quien voy, o sea, a quien yo me dirijo. Todo lo que yo realice es para gloria de Dios y es para Él. Entonces, ¿por qué es importante una formación cristiana en la familia? Porque ahí reside todo el sentido de nuestra vida como familia. Porque en las familias hay problemas y también hay alegrías, pero nosotros no podemos solucionar los problemas por sí mismos, en el sentido de que de perdonar y todo eso, si no tuviéramos como la conciencia de decir, bueno, si yo he aprendido por mis valores y por lo que se me ha enseñado, porque soy cristiana, porque Dios así me lo manifiesta, que debo perdonar, entonces yo aprendo a perdonar y eso me va ayudando a mí a darme cuenta de la importancia que tiene en mi vida como familia Dios. No sé si me doy a entender porque de repente yo misma me enredo. Pero lo que quiero decir que desde luego que la vida cristiana en nuestra vida es importante, porque lo que yo realice, lo que yo haga es para Dios, no es por quedar bien, ni tampoco es porque me vayan a premiar por esto que estoy haciendo, sino porque todo lo que yo realice es para la gloria de Dios, independientemente en la familia que yo esté, ¿verdad? Porque como decía el profe Mario, es que no nada más es la familia que yo he forjado con mi pareja, en este caso de él, ¿verdad? O el matrimonio, no, o nosotras que en la vida comunitaria, sino que va en relación a todo, o sea, el mismo colegio, el mismo equipo de pastoral, o sea, como que todo eso te va llevando
a esa conciencia de decir, aquí está Dios y aquí estoy por Dios y lo que hago es por Dios. Y para eso desde luego que se necesita tener una formación cristiana muy clara de que nuestra vida tiende a Dios y que las cosas que yo hago son para Dios. Y la fortaleza que hay en mi familia es una fortaleza porque viene de Dios y porque es para Dios. Entonces yo sí creo que eso es fundamental. No podemos sacar a la vida cristiana de nuestras familias y vivir una vida cristiana sin Él, yo creo, o una vida de familia sin Él, yo creo que no sería posible. Porque de repente, aunque nosotros digamos, bueno, porque yo lo he escuchado de repente así que no creo en Dios o no esto, no aquello, pero yo creo que en el fondo, muy en el fondo, pero en el fondo está Dios. O sea, de una forma u otra llega un momento en el que nosotros como seres humanos necesitamos de esa presencia de Dios y podemos invocarlo. Entonces, por supuesto que es importante que se nos vaya formando en eso. Y claro, o sea, hay mucha gente que es buena y que tiene quizás mejores valores o valores más afianzados que una religiosa, se podría decir, ¿no? Pero el centro siempre es Cristo, siempre, creo yo. Muchas gracias, hermanas, con su visión personal, ¿no es cierto? Claro. Porque también tenemos que considerar que en el día a día, tal como la misma hermana decía al principio, nos podemos encontrar con personas que a lo mejor no tienen la fe cristiana, pero sí entregan valores con el mismo cariño, ¿no es cierto? Ahí quizás está la contraposición de si realmente están forjados en algo firme, ¿no es cierto? Como decía cuando Cristo, la parábola cuando decía que construyó, ¿no es cierto?, la casa sobre roca o sobre arena, ¿ya? Pero quizás están estas distintas visiones de que también a lo mejor se pueden entregar valores sin tener a lo mejor una línea completamente cristiana, ¿ya? En el día a día, acá en el colegio, a veces nos topamos con esas realidades, con familias, con alumnos, con funcionarios. Hermana Juanita, ¿qué piensa usted? Que la veo muy concentrada. Lo que pasa es que hablar de esto es increíble, porque en la formación cristiana, pues es donde se logran todos los valores. Y hablando nosotros así, por ejemplo, en un colegio, decimos, tenemos la formación de los valores, el respeto, la bondad, toda la responsabilidad. Y hablando de formación cristiana, lo consideramos como virtudes, que esas virtudes son la virtud de la humildad, la virtud de la sencillez, la virtud de la amabilidad, la virtud de la generosidad, la virtud de la bondad. Todas esas son virtudes que nos vienen de Cristo, no vienen de ningún otro lugar, vienen de Cristo. Entonces, una persona formada en las virtudes cristianas es una persona perfecta. ¿Por qué? Porque se acerca a la perfección que es Dios. Entonces, yo considero que es bien importante, básico y fundamental la formación cristiana de un niño, de un joven, de un adolescente. En este momento, por ejemplo, un joven fácilmente puede descubrir cómo le beneficiaría una formación cristiana y cómo ha perdido muchas veces la oportunidad de una formación cristiana, porque en este momento, desafortunadamente, no hay mucha dedicación para los niños y los jóvenes, y sobre todo los adolescentes, de la formación cristiana, dando a entender en qué consiste cada valor, en qué consiste cada virtud, en qué consiste la vivencia de esas virtudes. Entonces es fundamental la formación cristiana. Así como es importante la formación humana, es súper importante la formación cristiana, porque de ahí se logrará una persona perfecta, una persona en buen camino. ¿Cierto? Sí. Que es lo que muchos buscan a través de su vida. Pauli. Bueno, la pregunta decía si junto con los valores... Correcto. Era importante entregar la formación cristiana en la familia. Bueno, según
mi perspectiva y por las familias con las que me relaciono también, para mi familia, digamos, para mí sí es importante la formación cristiana, porque yo sí creo en Dios. No me relaciono con alguna iglesia en particular, pero desde muy chica me inculcaron que Dios existe, que es importante, etcétera, etcétera. No es algo que yo practique habitualmente como madre ahora. Trato de hacer, no sé cómo explicarlo para que no suene feo, pero como que tratar de entregar cosas reales, tangibles, que le sirvan como herramientas a mi hija. Sí, ella también cree en Dios, y obviamente cuando le pasa algo bueno, gracias Señor. Cuando uno se siente, no sé, angustiado o algo, por favor Señor, ayúdame. Y aparte de eso, claro, sabemos que existe un Dios que es algo mayor a nosotros, que el creador, digamos, pero los valores en sí no los asocio al cristianismo. Los valores, por ejemplo, para mí lo más importante para la familia es el amor, el respeto, la confianza. Pero uno trata de hacerlo a diario, de mostrarlo con hechos, con palabras, decirle todos los días a mi hija que la amo, pero no así, digamos, no mezclo las dos cosas, no los valores asociados directamente con el cristianismo, no. Como que trato de ser súper respetuosa igual en ese sentido con las familias que no lo creen así. Para mí sí es importante, para mi familia, digamos, pero hay familias que no lo ven igual y igual debo respetarlo. O sea, si no quieren manifestarlo con sus hijos ni proyectar más allá, es decisión propia, digamos, y los valores están igual. No van de la mano, pero los valores en esas familias están igual, se ven, se sienten. Que a pesar de no ser, ¿no es cierto?, una línea 100% cristiana, está ese respeto, ¿ya? Y que a veces nos pasa con nuestros alumnos acá en el colegio que algunas familias piensan que por no ser cristianas se tienen que retirar de la sala o no quieren participar de la clase, y ahí hay un gran error, ¿ya? Son realidades que nosotros vemos en nuestras clases, pero también, ¿no es cierto?, al revés, que los cristianos también aprendamos a ver con respeto a aquellas familias que no necesariamente viven, como decía la hermana, ¿no es cierto?, con Dios o con Jesús en el centro de sus vidas, ¿ya? Quisiéramos a lo mejor que todos vieran a Jesús cerca de sí, pero también, así como nos decía Paula, que aprende o le traspasa a su hija, que aprenda a respetar, digamos, las diferencias, que a veces nosotros también, y que son vivencias que está empezando a expresar, ¿no es cierto?, nuestro actual Papa, en el cual dice que tenemos que aprender a respetar más la diversidad. Don Sergio, ¿cuál es su opinión? Estaba pensando, dice en la vida cristiana, pero voy a ir un poquito más a lo mejor atrás. Los seres humanos siempre buscan la felicidad, primero. Lo segundo, siempre tratan de tener, han sido de dioses. Y la pregunta dice la fe cristiana. Tenemos que tener claro que el cristianismo, hay varias iglesias de cristianismo que profesan el cristianismo. Entonces, ¿cuál es el sentido que yo quiero darle a la vida, a mi vida? Esa es la pregunta que tengo que hacer. Entonces, generalmente los cristianos buscamos la vida eterna. Ese es el objetivo principal. No hay cristiano que diga, no, siempre buscamos la vida eterna. Hacemos las cosas porque Cristo nos enseña que tenemos que amar, tenemos que respetar, pero ¿cuál es la gracia de esto? Que nosotros la hacemos por amor, no esperando nada a cambio. Entonces, de repente en la vida cristiana
nosotros como católicos, que somos católicos, tratamos de fomentar el catolicismo, el cristianismo en nuestra familia, porque le vamos dando sentido, lo vamos orientando. Cristo va enseñando cómo debemos actuar, dice, dichosos los pobres, porque de ellos el reino de los cielos. Entonces los va dando otra manera de pensar, otra manera de pensar. Entonces yo creo que en la medida que nosotros conocemos a Cristo y lo profundizamos más y lo vivimos, yo creo que en la familia mejora. En la familia, y como decía el Papa, decías tú, la familia es la base de la sociedad. Entonces, una familia bien constituida va a formar hijos bien, va a formar dirigentes bien, profesores bien, buenos profesionales. Yo creo que es necesario, es muy necesario. Ahí hay que ver en la realidad, porque a veces de familias no tan bien nacen hijos bien, y al revés, de familias muy bien nacen hijos no tan bien. ¿Ya? Entonces ahí donde está la duda, digamos, de... Don Mario, ¿qué opina usted? Bueno, yo creo que justamente no va de la mano, no es algo que vaya de la mano. ¿Por qué? Porque los valores se entregan, los valores son de los humanos, son de las personas. ¿Ya? Nosotros, como dijo don Sergio, que lo escuché con mucha atención, el tema de la búsqueda de la felicidad que tenemos, que retoma desde hace mucho tiempo atrás, crea todos estos valores que justamente, sí, la iglesia los refuerza. ¿Ya? La iglesia se toma todos estos valores y justamente en conjunto finalmente llegar a esta enseñanza de Cristo, lo refuerza, como te digo, como así también el colegio lo refuerza, lo aprendemos en la casa, ¿ya? Lo reforzamos siempre y nuevamente vuelvo aquí a nuestro día a día para nosotros, de que estamos siempre con los niños yendo a este reforzamiento de los valores en su crecimiento, ¿ya? Pero siento de justamente, como también te comentaba Paula, no es algo que nosotros practiquemos habitualmente y sentimos de que sí, justamente Sofía está recibiendo estos valores. Y me uno a tus palabras también de que hay familias en donde a lo mejor no ven esta enseñanza de valores, o que la familia, como lo dijiste, no es buena y sale un niño bueno, resulta de que justamente es pucha, yo quiero ser mejor. El mismo niño aprende de sí solo valores observando de que no quiere ser o no quiere replicar la imagen que tiene de su familia, que no le entregó nada. ¿Ya? Entonces, claro, posiblemente vaya para un lado de la iglesia, posiblemente no, pero en cualquiera de las dos formas el niño está saliendo de este mal, ¿ya? Se está aferrando a una creencia, perdón, en donde finalmente está dando un buen fruto, ¿ya? Lo otro destacable es que... se me fue la palabra, se me fue la idea. Pero el fin es que justamente no necesariamente debe existir esta ida de la mano, pero de que sí en las familias en donde ocurre, justamente también es importante al momento de poder reafirmarlos, ¿ya? Em, Eso porque... el respeto. Ahí está, eso era lo otro. El respeto, que justamente también es muy nombrado y uno de los valores que yo considero uno de los más importantes junto al amor. Tenemos que enseñarnos con todos a respetarnos entre nosotros, ¿ya? Porque finalmente también, como dijo la hermana Juanita, queremos llegar a esta perfección, pero esta perfección la vamos a lograr siendo íntegros, ¿ya? Teniendo una integridad en la conjunción finalmente de todos nuestros valores, ¿ya? Pero primordial también el tema del respeto, tanto, como tú decías, de los no creyentes hacia los creyentes, como también los creyentes hacia los no creyentes. Y eso finalmente llevaría a una sociedad en donde exista esta armonía que se desea. Muchas gracias, Mario.
Para terminar, Anita. Esta piensas? pregunta es un poquito, como tiene como dos partes o de diferencia, porque yo creo que es importante una familia adentro del cristianismo o de algún tipo de religión que tenga cada familia, porque dentro de eso viene, como decía, uno puede reforzar cuando uno le enseña algo a su hijo que es malo matar, porque es malo matar, o porque es malo robar, o porque es bueno hacer esto, porque es bueno hacer este otro. Entonces uno tiene un fundamento, que hay una base cristiana que nos da una fe. Nosotros aquí en este momento estamos hablando sobre la familia. Y para llegar a tener una buena familia tendríamos que tener un buen cimiento, como dijo usted recién, de hacer una casa en roca firme. Y la roca firme sería Dios o Cristo. Porque para mí, forma de pensar, no las cosas llegan porque me las gané en el loto, es porque Dios me las va dando o me las va quitando, según lo que yo necesite como persona o como mamá o como hija. Entonces, nosotros a veces no tenemos explicaciones para ciertas cosas que nos van sucediendo en la vida. También respeto la opinión de las personas que dicen que los valores se pueden tener siempre, sí. Pero ¿de dónde salen esos valores? De una familia que tiene algún conocimiento mucho más atrás, por qué es bueno, por qué es malo. Y también respetarnos en las personas que son de una religión o de otra, o que no creen en nada, porque es su manera de ser. Nosotros, si el primer mandamiento, como dice, ama a Dios sobre todas las cosas y a tu hermano como a ti mismo, tendríamos que tener un respeto de todas las opiniones que nosotros tengamos. Gracias, Anita. Podríamos seguir conversando toda la tarde, ¿no es cierto? Sobre todo con estos invitados selectos y que nos aportan, ¿no es cierto?, distintas opiniones. Lo importante, ¿no es cierto?, también recordemos que nos acompañan en casa muchas de las familias, quizá darse el tiempo para sentarse a lo mejor entre padres e hijos a conversar acerca de estos temas, ¿ya? Muchas veces el devenir de cada día, ¿no es cierto?, que al final, como alguien se acordaba por ahí en antes, nos quita, nos roba todo el tiempo, no nos permite a veces tener presente cuáles son las cosas realmente importantes en nuestra familia, ya sean los valores afirmados, ¿no es cierto?, en nuestra fe cristiana, pero es importante, ¿no es cierto?, darnos ese tiempo, como hablaba incluso con uno de los profesores hoy día en la tarde acá en nuestro colegio, en relación a mucho tiempo con nuestros hijos, que a lo mejor es súper complicado en estos días, ¿no es cierto?, tener mucho tiempo. Pocas las familias son las que tienen mucho tiempo para entregarle a sus hijos. Pero él decía a lo mejor poco tiempo, pero tiempo de calidad, en el cual entregamos respeto, entregamos amor, ya entregamos todos estos valores que hemos conversado esta tarde. Por lo tanto, como lección y un poco como cierre, ¿no es cierto?, de este conversatorio y agradeciéndole a todos los presentes, darse el tiempo para que esto mismo lo repliquemos en nuestras casas. A veces con temas tan sencillos como ¿qué pasó hoy? ¿Cómo te fue hoy en el colegio? ¿Qué pasó hoy en el trabajo? ¿Ya? Tanto nosotros como pareja, los padres, como también con nuestros hijos, darnos el tiempo de estos conversatorios, que a raíz del primero que realizamos y que le gustó mucho a numerosas familias, ¿no es cierto?, que se conectaron en vivo algunos y que otros lo vieron a través de las redes sociales, pero la importancia de tener estos tiempos de conversación. Y por ahí también en la sala de profesores mencionaban la idea de un día hablar de medio ambiente, otro día hablar, ¿no es cierto?, de los temas que estamos viviendo cada día. Así que queda abierta la invitación para una próxima oportunidad y agradecerle a don Ignacio, a Tamara, hermana Enriqueta, hermana Juanita, Paula, nuestra querida exalumna y pareja de Mario, don Sergio, nuestro apoderado, Anita y Mario, nuestro colega. Y a todos quienes nos acompañaron, ¿no es cierto?, desde casa en esta importante conversación. Así que muchas gracias y a ver si nos reencontramos en una próxima oportunidad.
Muchas gracias a todos. Gracias, gracias.